agradecida con papá, amén, por esta oportunidad de poder estar contando este testimonio, amén, que sé que va a ser de gran bendición para muchas mujeres que tal vez están atravesando algo parecido, amén. Bueno, nada, yo conocí al Señor a los 19 años, amén. Llegué a su presencia con una depresión grande, en tristeza, en soledad, amén, sin ganas de vivir, queriendo quitarme la vida, amén. El que es mi esposo hoy en ese momento era mi novio, amén. Él estaba recién conociendo también a papá. Y bueno, nada, yo él me llevó a la iglesia, amén, un momento donde yo me sentía vacía, me sentía triste, amén. Fue él quien me presentó, amén, a Dios, amén, me habló, me compartió, amén, me dijo que Dios tenía un propósito con mi vida, que Dios algo grande iba a hacer con mi vida, amén. Y en ese momento yo necesitaba mucho de Dios, amén. Así que nada, llegué a su casa, al tiempo recibimos una palabra de parte de Dios, amén, de comprometernos. Nosotros queríamos servir a Dios y sabíamos que teníamos que ponernos en orden, amén. Pudimos comprometernos para la gloria de Dios, pudimos casarnos y al tiempo mi anhelo, yo personalmente siempre fue ser mamá, siempre quise y dije un día voy a tener un hijo, me gustaría ser mamá. Mi anhelo era formar una familia, amén. Mi anhelo era tener un hijo, amén. Y bueno, nada, en ese momento nos casamos, empezamos a buscar, amén, nuestro hijo y empezó también ese casamiento. Sí, ese casamiento, mi esposo había quedado sin trabajo, pasaron muchas cosas, mudanzas, de todo y bueno, para la gloria de Dios pudimos casarnos. Mamá, papá nos ayudaron un montón, estuvieron ahí, donde decíamos no, capaz que no es el tiempo, nos queríamos detener, decíamos no, más adelante, y ahí estuvieron papá y mamá alentándonos, amén, a que sabíamos que se iba a levantar. Ellos nos decían, amén, que si nos íbamos a casar algo se iba a levantar, amén, pero en ese momento pudimos vencer y para la gloria de Dios salió todo hermoso, amén. Pudimos casarnos, pude cumplir ese sueño, amén, de ese vestido blanco. Así que nada. Cuando uno es jovencito, ¿no? Cami también, es difícil pensar, decir, soy joven, tengo de 19 años, tengo toda una vida por delante, ¿no? Yo sé que hay muchos jóvenes del otro lado que tal vez digan, uy, qué chiquitos se casaron o qué tan joven es mamá, ¿no? Pero la verdad que ella dijo, era mi anhelo, ¿sí? Y ella llegó a los pies de Cristo, llegaste con ese de miedo, no tenías ganas de vivir, nada, y Dios te cambió. Dios cambió. Y vos dijiste algo, te acuerdo cuando veníamos caminando para acá, que Señor, que cuando Jesús llegó a tu vida, Él transformó tu vida. Él la transformó y cambió. Entonces, por ahí muchas veces tenías que llevar el proceso de un noviazgo también. No era fácil. No es fácil. Yo sé que hay muchos jóvenes del otro lado y que van a decir, no es fácil, tal vez mi novio no quiere ir a la iglesia, tal vez mi novio quiera solamente salir, quiera irse a otros lados y no quiere ir a la iglesia. Y cuando vos llegaste, era todo nuevo para vos. Amén. Bueno, nada, en ese momento nosotros nos pudimos casarnos, amén, para la gloria de Dios, ahí con la ayuda de mis papás también, que estuvieron ahí apoyando, mi suegra, mis cuñados, amén, todos pudimos, gracias a Dios, llegar a ese propósito, amén, de poder casarnos, amén. Así que, y bueno, nada, después empezamos a buscar nuestro bebé, amén, teníamos el anhelo de ser papás. Muchos van a decir, tal vez eran muy jóvenes, sí, éramos muy jóvenes, pero como yo siempre digo, ¿no? Fui joven, pero quemé muchas etapas, amén, pasé por muchas cosas diferentes cosas en mi adolescencia, amén. Conocí también lo malo, amén. Aún así de ahí Dios me rescató, amén. Yo le pedí una nueva oportunidad, Dios me trae a memoria, amén, cuando llegué por primera vez a su presencia y le dije, Señor, quiero que cambies mi vida, te entrego mi vida, transformala, haz lo que quieras con ella, pero ya no quiero sentir esto que siento, amén. Sentía un dolor, sentía un vacío, tenía rabia, tenía enojo, tenía ira, sentía tristeza, no tenía ganas de seguir viviendo, amén. Y aún ahí Dios fue el que me amó, el que me levantó, amén, el que me restauró, el que me perdonó, amén.
Así que nada, en ese momento, bueno, nosotros empezamos, siempre fue nuestro anhelo de tener hijos, él también, Tomás, siempre me apoyó, siempre estuvo para mí, amén, en esos momentos, y empezamos a buscar ese bebé, y como decía mamá, pasaba el tiempo y nada, y no podía quedar embarazada, y yo decía, había algo malo en mí, Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué no llega ya ese hijo? Si vos sabes que nosotros nos comprometimos, nos casamos, queremos hacer tu voluntad, pero también queríamos, amén, ese hijo, ese anhelo que teníamos, y tal vez muchas personas están del otro lado y dicen, ¿no? Muchas veces le preguntan a papá, como un día yo le pregunté, pero Señor, ¿por qué no se cumple esto? Señor, ¿por qué mi esposo no llega a su casa? Señor, ¿por qué mis hijos están perdidos? Amén, pero como decía mamá, es al tiempo de Dios, amén. Nosotros muchas veces queremos apresurar, pero sabemos que Dios en su momento va a obrar, amén. Solo Dios conoce el porqué y en qué momento va a pasar eso, amén. Y yo estuve mucho tiempo, una de las palabras que tocaba mi corazón era, leí una vez, me acuerdo de leer la palabra de Ana, amén, esa mujer, amén, que también que anhelaba un hijo, que anhelaba darle un hijo a su esposo, amén, y ella vivía en tristeza, vivía en depresión. Yo, aún conociendo al Señor, vivía en tristeza, en amargura, en depresión, porque era tanto el dolor en mi alma, en mi corazón, de no poder tener ese hijo, de preguntarle al Señor por qué, Señor, pasa esto. Y nada, en ese momento me ministraba mucho esa palabra, amén. Un día me acuerdo que fui a su casa y le dije, Señor, ya no quiero sentir más esto, Señor, yo quiero levantarme, porque si te conozco, porque estoy así tirada, porque estoy angustiada, Señor, ya no quiero más angustia, Señor, quiero levantarme, Señor, quiero esperar tu tiempo, amén. Así que nada, en ese momento me acuerdo que habíamos vuelto de un culto una noche, y yo fui como hice ese acto, amén, como hizo Ana, me postré delante, mi esposo ya dormía, amén. Yo me postré en mi cama y le dije al Señor que se llevara todo eso, amén, que se llevara ese dolor, esa angustia de no poder, de no recibir el milagro, esa angustia que se armaba en mi ser, amén. Y nada, en ese momento oré al Señor y caían lágrimas y lágrimas y lágrimas, y tal vez no me salían palabras, pero Dios ahí en ese momento estaba ministrando mi vida, ministrando mi corazón, y Él de a poco se empezó a llevar todo. Yo le dije, Señor, no entiendo por qué me está pasando esto, no entiendo por qué estoy viviendo esto, o qué querés hacer con esto que estoy atravesando, pero voy a aceptar tu voluntad, porque yo sé que lo vas a hacer, amén. Yo tenía la palabra de que iba a ser mamá, amén, a través de mi apóstol me ministró, y Dios me entregó esa palabra, amén, de que nosotros íbamos a ser padres, aunque la ciencia, aunque los médicos decían que no. Una operación, ¿no? Amén, yo fui operada a los 8 años, una cirugía del corazón abierto, amén. Los médicos le dijeron a mi mamá que de tantas transfusiones de sangre que yo tuve, podía ser que mi periodo se adelantara y lo tuviera a los 9 años, amén, o podía ser que el día de mañana, cuando crezca, tuviera problemas en mi desarrollo, en mis ovarios, por tantas transfusiones de sangre, por todo, porque sabemos que una cirugía a corazón abierto no es algo así nomás, ¿no? Pero bueno, los médicos declararon eso, amén, en mi vida, en ese momento. Y nada, en ese momento yo... Qué tremendo, ¿no, Cami? Sí. Cuando hay un diagnóstico de un médico, sí, y que te marca. Que eso es lo que decías vos, ¿no? Que vos llegabas y orabas y hablabas al Señor y decías, ¿no? Que por qué el médico te puede dar un diagnóstico tan fuerte que de repente puede ser algo que no te deje ver, no te permita creer, o sea, tal vez creías, pero te venía la duda. Venía de que si realmente ibas a ser mamá, si realmente iba a venir el dinero sobre tu vida, amén. Y tremendo cuando vos hablas de esto, cuando los médicos tienen esa autoridad, ¿no? Pero también están los hijos de Dios, y sabemos que es tremendo porque un médico hoy es una bendición, la medicina es una bendición, ¿no? Para muchos, pero también qué importante entender que cuando Dios te da una palabra que sea mucho más importante, más fuerte, ¿no? Que lo que te estaba pasando en ese momento. Sí, porque como sabemos, los médicos estudian en su ciencia, amén, pero nosotros, como dice la palabra, no podemos entender los planes de Dios, cómo vamos a
entender, amén, y Dios tenía planes, amén, Dios tenía un propósito, amén, que Dios pudo en ese tiempo entregármelo, amén, y así mucho tiempo, y tal vez hoy en este momento, amén, hay mujeres que se están sintiendo de esa manera, o hay personas, hay jóvenes, hay hombres que se están sintiendo de esta manera y están preguntándole a Dios, ¿por qué Dios tengo que estar pasando esto? ¿O por qué Dios, el médico me dijo esto? Declaró esto sobre mi vida, tal vez te declararon alguna enfermedad terminal o tal vez te declararon algún problema, amén, a alguna mujer en sus ovarios, o le dijeron no vas a poder dar a luz o no vas a poder hacer esto o lo otro, amén, pero qué importante es creerle a Dios, amén, porque yo sabía que tenía ese diagnóstico, amén, pero yo también tenía una promesa de parte de Dios, amén, y esa promesa era la que estaba en mi espíritu, amén. Muchas veces mi carne creía lo que decía el médico, pero mi espíritu me decía que creyera, amén, en la promesa de Dios. Dice su palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, amén. Y qué importante creer en la promesa de Dios y aferrarse a eso, amén. Aunque no lo entendamos, porque sabemos que no vamos a poder entender nunca los planes de Dios y por qué Dios hace las cosas de tal manera, amén. Pero sabemos que, como dice mamá, aunque la promesa tardare, llegará, ¿no? Aleluya, santo. Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios hizo en tu vida, Cami, y lo que sigue haciendo. Yo me imagino ese proceso hasta llegar a la conquista, ese proceso de oración, de búsqueda, pero ese proceso también de que muchas veces quisiste bajar los brazos. Muchas veces era tanta mi angustia, era tanto mi dolor, caí en una depresión fuertísima, amén, aún conociendo de papá, aún yendo a su casa, amén, aún así pasando por ese dolor, por esa depresión, y cómo las emociones también me influían mucho, amén, porque era tanto el dolor, era tanta la angustia que había dentro de mí, que no podía ver lo bueno que Dios había sido en mi vida, de cómo Dios me había sacado del barro, amén, porque muchas veces sabemos que cuando llegamos a los pies de papá, llegamos con muchas muchas cosas, con un combo de cosas, amén, pero aún así no podía ver eso de tanta la angustia que tenía, amén. Y nada, en ese momento muchas veces mi fe decayó, muchas veces me quedé y mi esposo estaba ahí, amén. Yo sé que también era su anhelo, él siempre decía que también era su anhelo, y él seguía, él era aquel que me levantaba los brazos y me decía, quédate tranquila, ya va a pasar, vas a ver que vamos a tener a nuestro bebé, vas a ver que va a estar todo bien. Y yo veía todo lo negativo, yo veía todo lo malo y él seguía, y yo digo, qué fortaleza y cómo Dios lo fortalecía, amén, ponerse mal él por esa situación y verme a mí mal también. Muchas veces me acuerdo que tal vez mi periodo no llegaba por un mes, y yo ya iba corriendo a la farmacia a comprarme un test de embarazo, me compraba 3 test de embarazo por si uno fallaba o por si uno decía por las dudas, porque seguro va a decir que no, y yo quería que el segundo diga que sí, amén, porque yo estaba aferrada a eso, amén. Y me acuerdo que compraba los test de embarazo, me hacía uno, me salía una sola rayita, era no, me hacía el segundo, la rayita no, me hacía el tercero y le decía, Señor, por favor, decía, era tanto lo que anhelaba, amén, y le decía, Señor, y el tercero me salía negativo y obviamente caía de nuevo, triste, llorando, y aún así, y muchas veces no quería ir a la casa de papá, amén, pero estaba ese hombre al lado mío que me decía, vamos Camila, porque vos sabés dónde tenés que ir, sabés dónde tenés que entregarle todo, y si estás mal, si estás atravesando esto, es cuando más tenés que ir, amén. Yo hablaba muchas veces, mamá me mandaba un mensaje, hablábamos y ella me decía, hija, no abandones, hija, no decaigas, hija, no dejes, seguí porque esa promesa va a llegar, pero va a ser en el tiempo de Dios, amén. Y muchas veces iba con mis últimas fuerzas y le decía, pero no puedo más, pero no tengo fuerza, y ella me decía, Camila, aunque sea arrastrándote, llega a la casa de Dios, amén. Qué importante que es ir y entrar a la presencia de Dios y poder entregar todo, amén, que puedas llegar
a su casa aún con tus últimas fuerzas, aún con lágrimas en los ojos, aún y derramarte entera, completa ante la presencia de Dios, amén, porque es ahí donde Dios escucha nuestro clamor, es ahí donde Dios ve nuestro corazón quebrantado, amén, y ahí es donde Dios también se conmueve, amén, y es el que hace el milagro, amén. Qué tremendo, yo me imagino esas veces que te hiciste, no sé cuántos test de embarazo Sí, te habrás muchísimo. cuántos test de embarazo te habrás hecho, pero qué importante es que uno no pierda la fe, porque después de esos test de embarazo, contá la parte donde te dio positivo. Llegamos Bueno, ahí, a llegamos a esa la parte. Llegamos a esa parte. Nada, bueno, yo había orado, le había entregado a Dios, le dije, Señor, yo no quiero vivir más angustiada, Señor, yo no quiero esto, me voy a levantar, amén. Le entregué eso a Dios en oración, amén. Me acuerdo que me había anotado para estudiar a la universidad, arranqué la universidad, me fui de vacaciones, me relajé, literalmente me relajé. Y nada, Dios obró en ese momento. Cambió la historia del Señor. Dios en ese momento obró. Y me acuerdo que iba a la universidad, un día me sentía muy, muy mal y sí, justo tenía que dar un parcial, me acuerdo. Y nada, ese día no pude ir porque era tan mal que me sentía del estómago que decía yo, no, si voy, no, me voy a sentir mal y voy a ir, o por ahí me desmayo en la calle. Yo no sabía qué era lo que tenía. Y empezó ahí, estuve una semana que me sentía mal, no podía tomar agua. Hablé con Bren, una amiga mía, la adoradora Brenda, había hablado con ella y ella me decía, Cami, no es normal que te sientas así, anda al médico. ¿Qué comiste, Camila? Sí, yo no quería saber nada de ir al médico porque no me gusta tampoco, pero en ese momento dije, bueno, está bien, era un viernes, me acuerdo. Y le digo, bueno, te voy a hacer caso y voy a ir. Y nada, llegó mi esposo, le digo, llévame al médico porque la verdad me siento mal, no puedo tomar ni agua. Fuimos en ese momento al médico, amén. Llegamos a la guardia, expliqué lo que sentía, tenía síntomas, tenía náuseas, tenía vómitos, tenía todos los síntomas, digamos. Y nada, llegué, me atendió la médica, me dijo, bueno, te vamos a hacer unos análisis, me hicieron unos análisis de orina, de sangre. Y bueno, nada, yo pensaba todo, yo pensaba que era una gastritis o que era algo de claro, lo primero que uno se imagina. O que comí muchas cosas y me explotó el hígado o algo, yo decía. Y pensaba todo eso. Y yo no pensaba eso, o sea, yo me esperaba todo menos eso, porque era como que se lo había entregado a Dios y me había relajado. Bien, ¿viste? importantes. Y nada, en ese momento me hicieron los análisis, estuve esperando 2 horas en el hospital, me acuerdo. Me llama la médica, bueno, me toca, yo voy tranquila, digo, bueno, seguro me van a poner suero, o yo me esperaba cualquier cosa, o no sé, te vamos a operar del apéndice, yo me esperaba todo menos eso, ¿eh? Y nada, en ese momento entré y me dice la médica, ¿vos tenés pareja? Me dice, sí, le digo, yo estoy casada. Ah, qué lindo, me dice, ¿y tenés hijos? Me dice, no tengo hijos, le digo, así con una sonrisa, ¿ves? Le digo, no tengo hijos. Y ahora me dice, bueno, quédate tranquila porque no es nada grave, me dice. Ah, bueno, le digo. ¿Y entonces qué salió? Le digo, nada, me dice, ¿vivís con tu pareja? Me dice, está acá el papá, está acá. Es difícil esa enfermera. Sí, la doctora me preguntó todo. Y nada, me dice, ¿está tu pareja afuera? Sí, le digo yo, me vino a acompañar. ¿Estás con alguien? Me dice, y bueno, nada, me dice, bueno, felicitaciones porque vas a ser mamá, me dice. Tremendo. Y yo me quedé asombrada así. No, y yo me quedé así. O sea, fue una sorpresa porque no me lo esperaba. ¿Por qué lloramos? Quedé como en blanco, ¿sí? Quedé en blanco y sonreí. Lo único que le dije es, ¿en serio? Le dije, porque dudaba encima. Dudaba. ¿Estás segura? Hágalo otra vez. ¿Estás segura? Y me dice, sí, estás embarazada, estás de 7 semanas, me dice. Y yo no sabía dónde, nada, o sea, no sabía cómo reaccionar. Y nada, en ese momento me agarra y me dice, felicitaciones, vas a ser mamá, me dice. Y yo, muchas gracias, le digo. Y agarra y me dice, lo estabas buscando, ¿no? Me dice así, qué tremendo, ¿no? Porque sin saberlo esa mujer me dijo, lo estabas buscando, ¿no? Y yo le dije, sí, lo estaba buscando. Bueno, felicitaciones, mamá, me dijo. Y nada, fue algo tremendo, fue algo hermoso y fue la mejor noticia que me pudieron dar, amén. ¿Cómo se llama esa bendición que tenés ahora? ¿Cómo se llama? Samuel. Entonces Samuel, justo estaba buscando nombres, ¿no? Y yo, por un lado, decía, quería nena.
Muchos me decían, va a ser nena porque te hace mal. Otros decían, no, va a ser nene, que esto, que lo otro. Yo ya tenía planeado los nombres, todo. Yo no estaba embarazada, pero yo ya tenía los nombres. Y cuando me quedé embarazada, yo ya sabía cómo se iba a llamar. Ya sabías, ya estabas preparada. Sí, ya estaba re preparada. Y dije, un día leyendo, buscando nombres, dije, me gustó Samuel de varón porque significa Dios ha oído. Amén. Wow. Y le puse ese nombre, digo, tremendo, porque Dios escuchó mi oración, Dios escuchó mi clamor. Y fue tremendo lo que Dios hizo, amén, cómo pude también conmover, y yo veo cómo Dios también se conmovió a través de mi búsqueda, de mis ganas, de mi anhelo, amén, y qué importante es de tu clamor, amén, sí. Qué importante que es clamar y que es decirle al Señor, no entiendo tu voluntad, pero la acepto, Señor, que sé que va a llegar ese momento, sé que lo vas a cumplir, no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer, amén. Qué importante esa fe también y esa confianza en Dios. Amén. Sí, fue tremendo, ¿no? Fue tremendo. Y yo me imagino ese momento de alegría entre vos, tu esposo, sí. Porque Dios escuchó el clamor, pero también, porque obviamente que yo sé el testimonio, también hubo un trayecto hacia el parto. ¿No fue tremendo. Así? Veces donde quizás estabas con dolores, con pérdida, ¿y cómo te sentías vos ante esa situación? Y me acuerdo que una vez, amén, tuve un pequeño sangrado, amén, le comenté a mamá, y mamá fue la que me alentó y me dijo, hija, anda al hospital, eso no es normal, amén, tuve una amenaza de aborto en ese momento, amén, fui al hospital y nada, el médico me revisó, fui a la guardia, me revisó y me dijo cómo es muchas veces los médicos, cómo es el mundo, cómo se maneja también, ¿no? En ese momento. Y que a veces usan el enemigo usa sí. También muchas veces a los médicos para que en ese momento quizás de vulnerabilidad, ¿sí? De sensibilidad de una mujer que tiene su embarazo y que está con pérdida, un diagnóstico también claro, puede como que no dan vuelta, te dicen así lo que te está pasando. Para una mamá que tanto anhelaba su bebé. Tanto anhelaba, porque yo decía, Señor, nunca tuve un bebé, nunca estuve embarazada, nunca tuve una pérdida tampoco, entonces era todo nuevo. El médico recuerdo que entré a la guardia y me revisó, me dijo, bueno, tenés una amenaza de aborto, tenés que ir a tu casa, esperar, y bueno, esperar nada más, me dice, por ahí en un par de horas empezás a perder más sangre, empezás a tener una pérdida más fuerte, tenés que venir. Y me lo dijo así de una manera que fue también tan chocante, tan fuerte, sí. ¿No? Y yo decía por dentro mío, cancelo todo eso en el nombre de Jesús, porque yo sé que Dios me dio a mi hijo y yo sé que lo voy a tener. Y por dentro mío esa fe, ¿no? También estaba la duda, pero a la vez también era mi espíritu el que se aferraba, amén, a esa promesa, era mi espíritu el que se agarraba a eso y decía, yo le voy a creer a Dios, yo no le voy a creer al médico. Porque muchas veces, como dice mamá, los médicos, ellos ven lo natural, amén, pero sabemos que un hijo de Dios tiene que ver lo sobrenatural, amén. Vivimos, como dice mamá siempre, vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a ella. Amén, y qué tremendo todo ese proceso, de esas veces que decían que tu hijo no iba a nacer, pero ahí Dios ya había planificado que ese bebé naciera, que ese bebé esté en la tierra, amén, porque hay un propósito, amén, sobre la vida de ese profeta Samuel, hay un propósito, amén, en la vida de ese bebé, de ese varón del Señor, amén, y Dios así lo escogió para que ellos sean los padres, y sí, tuvieron que pasar obstáculos, muchos obstáculos, el enemigo lo atacaba de una o de otra manera, pero qué importante, como dice Camila, que ella se pudo tomar, aferrarse a esa fe que a pesar de que el diagnóstico era malo, a pesar de que había muchas trabas, muchos no, ella tuvo la fortaleza porque sabe y está enseñada que ella tiene que resistir. Amén. Ella tiene que resistir, y cuando el enemigo vino con sus artimañas, con sus declaraciones, ella pudo cancelar en el nombre de Jesús. Muchas veces a nosotros nos ha pasado que estamos pasando un proceso, no sé, de una gripe, de una enfermedad, y el médico nos dice algo y nosotros abrazamos esa enfermedad, abrazamos ese diagnóstico y empezamos a declarar, tengo esto, tengo esta enfermedad, tengo esto, y uno ya
empieza a declarar cuando uno tiene que entender que si bien tiene que hacerle caso en cuanto ¿cómo se dice? Cuando el médico te da a los cuidados que vos tenés que tener, al protocolo que vos tenés que tener, si tenés que tomar una medicación, bueno, las indicaciones que el médico te da, todo eso la tenés que seguir, pero en el plano espiritual vos aferrarte a esa fe y empezar a declarar que por la llaga de Cristo vos sos sana, vos sos sano. Empezá a declarar que el Señor ahí recorre a través de su sangre poderosa todo tu cuerpo, todo tu organismo, liberándote de todo espíritu inmundo que te quería tener atado a una enfermedad, de todo espíritu inmundo que te quería tener debilitado. En esta tarde es un testimonio para animarte a que, a pesar de que la espera es larga, vos puedas creer y aferrarte a la promesa que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Yo no sé qué milagro estás esperando, yo no sé qué milagro estás esperando de parte de Dios, pero déjame decirte que si Dios dijo, Él lo hará. Y así fue el proceso de Camila, largo, ¿sí? Con esas amenazas, ¿sí? De la pérdida, de poder perder a ese bebé, pero como decía ella y destacaba, ella se aferró a la fe. Y qué importante que vos, además de aferrarte a la fe, puedas creer en este tiempo con esa fe sobrenatural que Dios hará ese milagro en tu vida. Y bueno, como ya sabemos, después pasó el momento del parto, ahí nació el bebé, estaba ella y su esposo, ahí con la alegría, con el júbilo y con el testimonio fresco de ese poder de Dios. ¿Cómo fue la sensación de abrazar a tu milagro, Capi? Fue lo más hermoso que me pudo pasar en la vida, amén. Fue algo tan precioso y muchas veces cuando tal vez mi fe quiere menguar, tal vez diferentes procesos o luchas, lo miro a Él y digo, pero si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, amén. Y nada, fue hermoso, me acuerdo que me lo sacaron al bebé, me lo dieron acá a mi pecho y lo vi. ¿Quién fue tu partera? No, tu partera espiritual, ¿quién fue, Cami? ¿Quién fue? Mi mamá estuvo ahí orando, clamando, estuvo apoyándome en oración mi parto, amén. Fue rápido, gracias a Dios. No sé de dónde salieron mis fuerzas, pero yo sé que Dios estuvo en ese momento, amén. Mamá me decía, vos sos fuerte, vos sabes que la fortaleza viene de Dios, amén. Como dice su palabra, amén. Así que nada, en ese momento abracé a mi hijo y fue algo hermoso, fue algo precioso, el poder, amén, tener ese milagro, amén, de Dios y decir gracias, Señor, porque cumpliste tu promesa, porque por más que tardó para mí, aunque soy muy ansiosa muchas veces, Dios lo cumplió, amén, y en este tiempo nada, alentar a cada mujer, amén, que está menguando su fe o que tal vez se pregunta y tal vez dice, no sé cuándo va a llegar, o Señor, ¿por qué tarda tanto? O ¿por qué pasa esto? Y tal vez te estás sintiendo de esta manera hoy, amén. Yo te quiero alentar a que hoy puedas depositar tu confianza en Dios, amén. A que hoy puedas entregarle a Dios, tal vez estás en angustia, tal vez estás en depresión, que puedas entregarle todo eso a papá y decirle, Señor, ya no doy más, Señor, ya no quiero esto. Te lo entrego, amén. Yo sé que vos lo vas a hacer en tu tiempo. Acepto tu voluntad aunque duela. Te quiero servir aunque duela. Te sirvo, te sigo, te adoro aunque no entienda, amén. Aunque esté pasando por este proceso, amén. Así que nada, agradecida con Dios por todo lo que hizo, amén, en mi vida y por todo lo que sigue haciendo, porque Él día a día demuestra que es fiel en mi vida, amén. Gracias a Dios mi hijo nació sano para la gloria de Dios. Yo siempre me acuerdo que cuando tenía mi pancita decía, lo oraba y decía, mi hijo es sano en el nombre de Jesús. Y siempre aferrada, amén, siempre aferrada a esa promesa, siempre agarrada de eso, aunque los médicos decían no, pero pueden hacer con esto, le tenemos que hacer estudio de esto, ecografía de esto, de lo otro. Pasé un embarazo también de riesgo, con la placenta baja, que íbamos a ir hasta último momento, a las 34 semanas me iban a hacer una cesárea, porque tenía la placenta baja, medicamentos, me tomaba un montón de medicamentos que me los daban, muchas veces no los tomaba porque no hacía caso, pero aún así Dios fue fiel en mi vida, amén. Dios
hizo algo tan tremendo, amén, y lo sigue haciendo hoy y me sigue demostrando día a día, amén, en la salud también de mi hijo, que él está sano, gracias a Dios. La única vez que agarró, de todos los meses que tiene, agarró fiebre fue cuando le pusieron las vacunas, que es lo normal, pero Dios me entregó un hijo sano, amén, un hijo hermoso, un hijo con un carácter hermoso, único, amén. Así que nada, agradecida con Dios y bueno, alentando a cada mujer, si en este tiempo te sentís angustiada, si en este tiempo te sentís triste, si en este tiempo te sentís en soledad, te aliento a que puedas depositar todo eso ante la presencia de Dios, que puedas rendir tu corazón, amén, que puedas entregarle todo, que Él se va a llevar eso y Él va a cumplir, amén, su promesa. Como decía mamá, aunque tarde, pero se va a cumplir, amén, en el tiempo de Dios, y sé que Dios también te va a preparar como me preparó a mí en ese momento para entregarme la promesa. Amén. Amén.